Muy buenas tardes, tengan todos los presentes al primer módulo de este diplomado intitulado Aspectos genéricos del procedimiento de responsabilidad administrativa para personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Gustavo Escalante y voy a tener el honor de presentarles a quien va a ser su docente el día de hoy, quien es el juez Víctor Octavio Luna Escobedo, de quien me voy a permitir leer una semblanza curricular. El juez Víctor Octavio Luna Escobedo cuenta con estudios de maestría en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y 25 años de trayectoria en la carrera judicial. Actualmente se desempeña como secretario técnico del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. Ha sido juez de distrito en materia administrativa y penal, así como director de área en la Visitaduría de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Asimismo, ha sido docente de instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Latinoamericana y en la Escuela Judicial, impartiendo capacitación en el curso básico de formación así de preparación de secretarios para el Poder Judicial de la Federación. Señores, un gusto tenerlo aquí y sin mayor preámbulo le damos el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades, tanto del órgano de administración judicial como del Tribunal de Disciplina Judicial, por la invitación. Me siento muy honrado y mi agradecimiento. Gracias, maestra. Gracias. Para mí es un honor estar frente a todas las personas que nos están escuchando en este momento, aquí en el auditorio y vía remota. Y me adelanto un poquito, les voy a explicar en qué va a consistir. Elaboramos una presentación y quiero agradecer también a la licenciada Paulina Torre de la Garza, quien me auxilió en la elaboración de la misma, dada que, como ya se han dado cuenta, en este momento estoy inhabilitado para escribir con ambas manos, pero aquí estoy, con mucho gusto ante ustedes. Yo no pretendo venir a transmitirles y a enseñarles, voy a venir a platicar con ustedes. Y aquí viene la invitación, cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto trataré de responderla. No lo sé todo, jamás lo he pretendido tener el conocimiento absoluto, pero sí hago un compromiso, que cualquier inquietud que ustedes tengan, alguna duda, algún comentario, la anotamos, la llevo de tarea y les doy respuesta. Y a quienes nos ven a distancia, al final de esta primera presentación, ahí anotamos el correo electrónico donde me pueden contactar y con mucho gusto voy a atender cualquier inquietud que ustedes tengan. Ese es mi compromiso que yo hago con cada uno y cada una de ustedes. Bueno, el objetivo del diplomado y de este primer módulo consiste en ofrecer una visión panorámica de la transformación institucional derivada de la reforma judicial. Recordando que la reforma judicial pues es de 15 de septiembre del 2024 y a través de esa reforma se da una nueva conformación de nuestra institución, del Poder Judicial de la Federación. Hay cambios importantes en su organización que un servidor y las demás personas que van a exponer iremos explicando. Entonces, analizando la separación de funciones entre el órgano de institución judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. El maestro Néstor dio una referencia de las competencias que en materia de responsabilidades tiene el órgano como el tribunal. Esas también las veremos a lo largo de este diplomado. Así como las bases normativas y competenciales necesarias para comprender el nuevo sistema disciplinario del Poder Judicial de la Federación. Quiero expresar que este nuevo sistema de responsabilidades le da competencia a estos dos órganos, pero también les da una estrecha colaboración, que ya lo iremos viendo a lo largo de las sesiones. Aquí está mi correo electrónico, que con mucho gusto les comparto, y haciendo la invitación de que cualquier duda que puedan hacerme llegar, con mucho gusto la atenderé. Bien, pasemos a la presentación ya en general, y pasamos ya la están poniendo, gracias. Bueno, quiero yo hacer, antes de que ponga la presentación, dejar una pregunta para ustedes. ¿Qué implica ser una persona servidora pública
del Poder Judicial de la Federación. Si en este momento alguien quiere intervenir, con mucho gusto lo escuchamos, porque esto es tanto de ida como de vuelta, ¿ok? ¿Qué implica? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta de la importancia de ser servidor público del Poder Judicial de la Federación. No solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y también pensar quién es una persona servidora pública en el Poder Judicial de la Federación. Esas dos son preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta sesión y que se quedan también para la reflexión. También vamos a ver que en el marco jurídico que regula a toda persona servidora pública, tenemos distintos tipos de responsabilidades y que podemos ser sujetos a dos o más de esas responsabilidades dependiendo de las conductas, entiéndase una acción u una omisión, que se lleven a cabo. También veremos parte de las sanciones que se aplican a las personas que incurren en una responsabilidad. Y también la reflexión es esta: si supiéramos nosotros a todo lo que nos sujetamos, ¿aceptaríamos un empleo, cargo, comisión en el servicio público, en específico en el Poder Judicial de la Federación? Ahí les dejo la inquietud. Pero tampoco hay que verlo con susto. El servicio público es algo maravilloso. Es una vocación de servicio, es un sentido de pertenencia y de identidad, no solamente con la institución, sino en el caso de nosotros, con las personas justiciables, que son precisamente a quienes nos debemos todas las personas que trabajamos en esta gran institución. Y de ahí la importancia de este diplomado, que nos va a dar los conocimientos necesarios para conocer todo este nuevo sistema en el cual estamos inmersos. En lo que podemos poner la presentación, les quiero decir que la Escuela Judicial, ustedes ya tienen este programa. Y de aquí nada más quiero rescatar 3 puntos. El primero, aquí vamos a conocer, en general, el marco normativo de la reforma constitucional, que es muy importante. El segundo punto es conocer las diferencias competenciales tanto del órgano como del Tribunal de Disciplina Judicial, y también las relaciones que tienen. Y, en tercer lugar, la definición de las causas de responsabilidad administrativa. Muy bien, empecemos con estas reflexiones preliminares. Vamos a ver qué es el servicio público, qué es una persona servidora pública, esta sinergia entre la persona servidora pública, las responsabilidades y la disciplina. Esto es muy importante. ¿Cómo se conjugan estos 3 conceptos y que dan pie a este diplomado? ¿Qué es la disciplina? ¿Qué comprende la disciplina? Dependiendo el punto de vista, dependiendo el prisma que veamos, será que tenga razón de ser este concepto de disciplina. Y por último, la reforma judicial. Servicio público. ¿Qué entendemos por servicio público? ¿Alguien quiere ayudarnos a una idea? Aquí no vamos a dar definiciones, por regla general, habrá unas que sean necesarias. Cuando yo quiero que se dan definiciones, es como una camisa de fuerza, no nos permite explayarnos y explicar los conceptos. A veces son necesarias. Entonces, no busquemos dar una definición así con términos muy jurídicos, con términos muy técnicos, sino pensemos en qué consiste, a quién está dirigido, quién lo lleva a cabo, cuáles son sus ámbitos de aplicación. Servicio público, ¿en qué consiste? Vamos a ver que el servicio público son las acciones, son las actividades que llevan a cabo las personas que desempeñan un empleo, cargo, comisión en el Estado. ¿Y a quién va dirigido ese servicio público? No va dirigido a nosotros. Va dirigido, podemos regresar, a todas las personas que se encuentren dentro del territorio mexicano.
Y esta definición la obtenemos del artículo primero constitucional. Yo recuerdo que cuando era estudiante de Derecho, hace poquito tiempo, por cierto, soy egresado de la Autónoma Metropolitana, con mucho orgullo. En las clases de Derecho Constitucional, en aquel entonces el artículo primero era distinto y el maestro nos hizo reflexionar cómo en aquel entonces se hablaba de la distinción entre derechos, derechos humanos, garantías individuales, las distinciones. Y nos decía muy importante el maestro de Constitucional, que toda persona gozaba de las garantías individuales que establecía la Constitución por el simple hecho de poner un pie, pisar el suelo, el territorio nacional. Entonces, pensando yo en eso, pues ¿a quién va dirigido el servicio público? A cualquier persona, no importa que sea o no ciudadano o ciudadana. No importa que sea persona gobernada o gobernado, a cualquier persona. A ellos son a los que nos debemos. Entonces, ellos son nuestra razón de ser. Y ahí el servicio público es a quien va dirigido. ¿Quién lleva a cabo el servicio público? Pues toda persona que desarrolle un empleo, cargo o comisión. Vamos a ver ya en el caso del Poder Judicial cómo nuestra normatividad se define a la persona servidora pública. El servicio público, ¿cuáles son sus ámbitos de aplicación? Pues regresamos un poquito, por favor. Recae en todos los ámbitos del Estado mexicano, ya sea de la administración pública, federal o local, ya sea y municipal, ya sea en el Poder Legislativo, federal o local, y ya sea en el Poder Judicial, federal o local. Ese es el servicio público. Ese es el territorio del servicio público, si se me permite esa expresión. Persona servidora pública. ¿Quién es una persona servidora pública? ¿Existe fundamento constitucional y legal que la defina? ¿Quién es una persona servidora pública en el Poder Judicial de la Federación? ¿Y la persona servidora pública tiene derechos y obligaciones? Vamos a ver cada una de estas preguntas. ¿Quién es? Bueno, todos nosotros somos servidores públicos, todos los que estamos aquí. Y con independencia del cargo, del empleo, de la comisión que estemos desempeñando, tenemos la obligación de prestar un servicio eficaz, un servicio transparente, un servicio confiable, un servicio que redunde, en el caso de nosotros, en que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Y con esto que estoy diciendo, ustedes dirán, bueno, nada más se está refiriendo a lo que es la función estrictamente jurisdiccional. La función jurisdiccional no podría llevarse a cabo sin el apoyo de las áreas administrativas. Las áreas administrativas, y ya voy aterrizando, tanto del órgano de la administración judicial, que pues, su naturaleza, como las que también tiene el Tribunal de Disciplina, son esenciales para que todos podamos desarrollar nuestra función. Si no, piensen, estamos haciendo un proyecto y en ese momento el equipo se queda pasmado. ¿A quién le hablamos? Pues a nuestros compañeros de informática, ¿no? Unos dirán, no, le hablamos a Dios, ¿no? Para que nos ayude a que pronto salga esto. No, le hablamos a nuestros compañeros de informática. Ellos vienen y nos dan el apoyo, ¿no? Que se me cayó la taza de café en la mesa, ¿a quién le hablamos? Al personal, a las personas del servicio de mantenimiento que nos ayudan a limpiar y a recoger. El trabajo de todas las personas es muy, muy importante y muy valioso. Y como se dijo aquí, todos somos un gran equipo. Aquí no hay ustedes y nosotros. Aquí somos todos nosotros por los justiciables. Muy bien. ¿Existe un fundamento legal que defina? Sí. Tenemos el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también tenemos el artículo 3º, fracción 21 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Veamos el artículo 108.
y establece, se reputarán como servidores públicos los representantes de elección popular. Nuestros diputados, nuestros senadores son servidores públicos. La presidenta de la República es servidora pública. A los miembros del Poder Judicial de la Federación, ahí no hay distinción, todos somos servidores públicos. Los funcionarios y empleados en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía. Por ejemplo, el Banco de México, quienes serán responsables por los actos o omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Y aquí es muy importante este texto constitucional, porque nos dice que vamos a incurrir en responsabilidad administrativa por actos, acciones, omisiones, no hacer o dejar pasar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Podemos regresar un poquito a, nada más quiero algo que no dejar. Fíjense que la Constitución no ha evolucionado, desde mi punto de vista, porque todavía trae la distinción de funcionarios y empleados. Y se decía, ¿por qué funcionarios y por qué empleados? Ahí hay una distinción. Si lo vemos de alguna forma, hubiera sido correcto que dijéramos personas servidoras públicas. Toda la palabra funcionarios es aquellos que tienen nivel de responsabilidad más alto. Claro, se ha utilizado peyorativamente el término de funcionario, ¿se acuerdan? Hace mucho, es un funcionario, mira cómo se comporta. Por eso es que lo vamos a ver, que nosotros seguimos siendo servidores públicos aunque salgamos de nuestra oficina. No nos quitamos la investidura de servidores públicos, la seguimos teniendo. De que cualquier conducta o cualquier omisión que nosotros hagamos, aún después de dejar el piso de nuestra oficina, tiene repercusiones para la institución. Y tampoco se trata que tengamos una aureola y que queramos oler a santidad. Pero como personas servidoras públicas debemos estar muy conscientes que lo que nosotros hagamos fuera de nuestro trabajo repercute en la institución. No hablan de uno, hablan de la institución. Ah, mira, así se comportan los del Poder Judicial de la Federación, los del Tribunal de Disciplina, los del órgano. Por eso es importante que siempre llevemos esa reflexión. Sí. Uh-huh. 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 Pero ¿qué tanto puede ser sancionable? Digo, todas las conductas que están regidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la Ley General de Responsabilidades, incluso en la Constitución, hablando de enriquecimiento ilícito, establecen durante el desempeño de tu función. ¿Cómo podría ser una irregularidad administrativa fuera del desempeño? Hay muchísimos casos que los vamos a ir viendo. Yo me comprometo a darles esos ejemplos. Pero aquí hay una cuestión muy importante. En el Tribunal de Disciplina, por ejemplo, se maneja un concepto que es profesionalismo. Incluso están en los principios que llevan, que nos están llegando en nuestros correos institucionales. ¿Qué es el profesionalismo? El profesionalismo es comportarnos con la debida probidad en nuestro trabajo y fuera de él. ¿Sí? Habría que ver caso por caso, no hay una fórmula general, para ver cómo la conducta que alguien desarrolle una vez dejando la oficina puede o no afectar al servicio público. ¿Hecho? Y que pudiera ser motivo de responsabilidad. Pero además, ¿qué tipo de responsabilidad? Exacto. En materia penal, civil, administrativa, Laboral, enriquecimiento laboral. política. Es correcto. A lo mejor por eso me causa un poco la duda, porque precisamente el tema administrativo es que no es una relación laboral, es una relación con el Estado, donde tú como servidor público, y digo servidor en el entendido de que el servicio es a la ciudadanía, porque cambia la denominación de funcionario para decir todos servimos.
no importa el cargo que tienes, todos vamos a servir, ¿no? Y con el tema de la renovación moral en 1982 y demás, se adquiere esa calidad de servidor público. ¿Por qué? Porque vas a servir con tu función desde donde estés. Así estés legislando, estés resolviendo o estés prestando cualquier servicio, no para ti, o sea, por ejemplo, de los que prestan el servicio de limpieza o demás, porque es parte del servicio público que la institución presta hacia todos los demás, ¿no? Entonces, independientemente de eso, me surgió la duda, digo, administrativamente hablando, que puedas tener una responsabilidad administrativa fuera de la función, esa sería mi pregunta, nada más. Gracias. Sí, a ver, vamos a ver, por ejemplo, si un servidor público sale de su oficina y comete una conducta de índole penal y se hace valer del cargo que tiene para hacerla. Ahorita lo penal es lo más fácil, entre comillas, ¿no? Eso habría que verlo y trasladarlo al ámbito administrativo y a la laboral. Y vamos a ver que hay ciertas conductas que no checan, que no encuadran, que no caen en esos cajones. En lo penal puede ser, puede influenciar, ¿vale? Pues habría que ver caso por caso. Pero vamos a ver ejemplos más adelante, ¿sí? ¿Alguien más que tenga una duda? ¿Un comentario, por favor? Me parece que el término, que el comentario va dirigido a lo que marca, perdón, a lo que marca la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, donde dice, durante el desempeño de sus funciones, los servidores públicos en México deberán actuar con legalidad y los principios que ya mencionó. Durante el desempeño de sus funciones, pero las funciones terminan no cuando termina la jornada laboral, sino cuando concluye el encargo, es decir, mediante una baja. Por tanto, podemos pensar entonces que, como ya lo decía usted, termina mi jornada laboral, pero no me quito la investidura, continúo. Por eso es doblemente la responsabilidad. Era el comentario nada más. Gracias. Imagínense voy a poner un juez que conduce en estado de ebriedad y que provoca un accidente y que lo detienen y que empieza a decir yo soy juez y me comporto de esta forma y a mí no me pueden ustedes detener. No impacta en la institución, no impacta en la imagen que se tiene de probidad, de profesionalismo, de rectitud, de ética. Entonces, pensar que las investiduras se quitan en cuanto termina nuestra jornada laboral, sea cual fuera esa, creo que sería un error. Y acuérdense que terminando el cargo, aún así estamos sujetos a responsabilidad. ¿Ok? Mientras que, pues mientras no prescriban las conductas, y vamos a entrar, ya estamos entrando en temas, cuando prescriben las conductas, depende si es grave o no grave, 3 o 7 años. ¿Hecho? Entonces, si ven, son temas muy, muy interesantes los que estamos analizando. Bien, el artículo 3º, las personas que este es de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que define también quién es una persona servidora pública. Las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108. Remite al artículo 108. Fíjense, ya vamos a entrar, ¿quién es una persona servidora pública en el Poder Judicial de la Federación? ¿Hay una norma que la defina? Sí, más adelante. Y no es exactamente, por cierto, estas presentaciones no son para mí, no hay derecho de autor. Con mucho gusto, ya la Escuela Judicial las tiene y yo les voy a pedir atentamente a la licenciada Brenda que ellas sabrán en qué parte para que las compartan y ustedes las tengan, ¿no? Porque veo que están tomando fotos y luego no salgo muy bien en las fotos, entonces, no es por eso. Ok, es para que las tengan y ustedes las estudien, ¿ok? Bueno, entonces, si nosotros hacemos un análisis temático de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, podríamos inferir quiénes son servidores públicos. Y si nos vamos a su artículo primero, pues ahí vamos a ver que ahí está el catálogo de cuáles son los órganos que integran al Poder Judicial de la Federación. Y si a esos órganos les ponemos nombres y apellidos y vamos a decir, pues todos ellos son servidores públicos, ¿no? Las ministras y los ministros, los 9.
las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina, las y los integrantes del órgano de administración judicial, sus titulares. Y así nos vamos. Bueno, si alguien tiene curiosidad de ver cuáles son todos los cargos que hay en el Poder Judicial de la Federación, podemos checar el manual de puestos y el manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas. Ahí están todos los puestos. Y estos son de acceso al público. Nuestra institución tiene total transparencia. Ahí están, pueden ser consultadas. ¿Yo? No vienen los nombres, pero sí están ahí los cargos que hay. Los cargos, los empleos. Las comisiones no. ¿Por qué? Porque alguien puede estar ahorita desempeñando el cargo de jueza, juez de distrito y es comisionado a desempeñar otra función. De hecho, exactamente. Ahí estamos. Muy bien. Adelante. Es la que sigue, Paulina, gracias. Ok. Yo les preguntaba si hay una norma que define quién es una persona servidora pública en nuestra institución. Sí, sí la hay. Precisamente el manual que regula las remuneraciones establece en su apartado 4, definición de conceptos, personas servidoras públicas, personas que desempeñan un empleo. Fíjense, aquí no habla de empleo, no habla de cargo o comisión. Miren, considero que no hay ningún problema. Empleo es un término genérico que absorbe a la comisión. Exactamente. Dice el compañero, al final cobra. Toda la persona que recibe una remuneración. Exactamente. Ok, ahí tenemos nuestra definición. ¿Hecho? Ok, ya vimos dónde está la definición y ahora la pregunta es, ¿tenemos derechos y obligaciones? ¿Sí? ¿Me puede dar un ejemplo de un derecho de nosotros, las personas servidoras públicas? A percibir un salario digno. ¿Ok? Ese es un derecho. ¿Ok? Una jornada laboral que aplica en determinados casos. ¿Sí? Esa es una de las características de nuestra institución. Desempeñamos nuestro servicio con mucho gusto. Por ejemplo, hablando de los órganos jurisdiccionales, cuando se está de guardia, pues no hay hora de salida. Sí de entrada, pero no de salida. ¿Pero qué creen? Ahora que estoy en el ámbito administrativo, también me he percatado que es muy intenso el trabajo que se desarrolla en el órgano de administración judicial y también en el Tribunal de Disciplina. ¿Por qué? Porque hay trabajo. Y yo veo a los compañeros que lo hacen con mucho gusto. Hasta este momento yo no he tenido la experiencia de que alguien se queje. Pero habrá casos que sí los hay, ¿verdad, magistrada? Okay. Muy bien. Entonces, ustedes ya dieron unos ejemplos de derechos. Aquí están otros. Regresamos un poquito a el anterior. ¿No? Ahí está. Perdón, es que nos está jugando ahí broma el control. Ok, son ejemplos de derechos, ya lo decían ustedes, recibir un salario o remuneración adecuada, un escalafón. ¿Dónde se daría el escalafón en nosotros? Esto es en el servicio público en general. ¿Dónde se daría en nosotros el escalafón en cuestión de ascenso? Efectivamente, dice el compañero, en la carrera judicial. ¿Ok? Muy bien. Y a la seguridad social. Y todos tenemos el derecho a la seguridad social. En nuestro caso es el ISSSTE. Y acabo de escuchar que me parece que ya muy pronto todas las personas van a tener acceso, la Presidenta de la República está viendo ese tema de que todas las personas van a tener derecho a una seguridad social, a ser atendidos en cualquier hospital. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las características que debe de tener una persona servidora pública judicial? Y yo les pediría de favor que en otra ocasión chequen el artículo 10 de nuestra ley orgánica. Una formación jurídica sólida e integral. Ahí viene el profesionalismo.
independencia y autonomía en el ejercicio de su función, no ceder a presiones internas y externas. Sobre todo, esto aplica en todos los campos, pero sobre todo a quienes imparten justicia, quienes están en el ámbito de la toma de decisiones. El respeto absoluto y compromiso con la defensa de los derechos humanos. Y el conocimiento de esos estándares de los derechos humanos para poder llevar a cabo esa defensa adecuada. Garantizar así los principios que están contenidos en el artículo 1 de la Constitución y 17 en relación. Hace ratito se hablaban de principios y comentábamos que el órgano nos está difundiendo los principios. Estos son los principios: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, disciplina. Y este de disciplina es nuestra razón de ser, lo que nos tiene aquí hoy. Lo vamos a ver. Profesionalismo, que ya lo mencionábamos. Integridad. Y la integridad, decíamos, no solamente es en el desempeño del servicio público, sino cuando nos dirigimos a nuestros hogares a descansar. Seguimos siéndolo. Y rendición de cuentas. Oye, pero yo no manejo recursos. Pues sí, pero tienes que rendir tus declaraciones patrimoniales. Y ese es otro aspecto de la rendición de cuentas. Esto está en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fíjense, aquí me importa mucho destacar de la calidad y eficiencia en el trabajo, porque precisamente si no tenemos eficiencia y calidad en el trabajo, podríamos incurrir en algún tipo de responsabilidad. Por eso es importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Y fíjense, se nos dice, tenemos el acuerdo emitido por el Pleno en el cual se establecen las condiciones generales de trabajo de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. Ahí está el número de registro digital para que ustedes lo puedan consultar. Y de ahí se tomaron estos textos. Realizar un servicio público de la más alta calidad y eficiencia. En alguna ocasión les comparto una experiencia, ¿no? Me dirigía yo a la actuaría de mi entonces órgano jurisdiccional y yo vi enfadada a la oficial que estaba ahí. Y estábamos de guardia, ¿no? Y sí, el trabajo abruma. Y yo le preguntaba, ¿estás bien? Dice, pues es que es mucho el trabajo. Le digo, bueno, tenemos que enviar estos oficios porque se trata de personas migrantes y la atención médica, etcétera, etcétera. Y me decía, pues hago lo que puedo. Yo le entendí. Y le dije, luego platicamos. Ya para que sacara su trabajo y antes de que terminara su jornada, la mandé llamar con uno de mis secretarios y le pregunté, a ver, platícame, ¿cómo es eso de que hago lo que puedo? Sí, pues hago lo que puedo, no puedo hacer más. Le digo, fíjate, te voy a invitar a una reflexión. ¿Qué tal si cambiamos eso de hago lo que puedo? Hago lo mejor que puedo, a pesar de las circunstancias. Porque hago lo que puedo me da la idea de que, pues, al ahí se va, ¿no? No me importa cómo salga el trabajo. Hago lo que puedo. Y hago lo mejor que puedo en las circunstancias que tengo. Y ahí es cuando tomamos conciencia de que algún día nosotros no estamos acá. Podemos dar el paso, estar del otro lado, solicitar una atención médica, ir a pedir un trámite, un servicio, porque también somos gobernados, no se nos olvide eso. Entonces, ¿cómo quisiéramos que nos trataran? Y ese es un principio de correspondencia, ¿no? ¿Quieres que te traten bien? Trata bien. ¿Y qué creen que sirvió? Pienso que sirvió y ya su actitud a partir del día siguiente fue otra, al menos cuando me veía, no sé qué hacía después, ¿ok? Exacto. Pero bueno, entonces, calidad, tomando en cuenta la diligencia, pulcritud, esmero, presentación, eficacia y eficiencia en la aplicación de sus conocimientos. Imagínense que un justiciable llega a un órgano y ve que sus expedientes están en el piso. Y sí los hay. Y saben que para mí eso es una falta de respeto, porque esa es la importancia que yo le doy a mi trabajo y a tu asunto. No deben de estar en el piso.
Exactamente. Comenta de los visitantes. ¿Sí? Sí, a ver, para que hagas el comentario y puede que los que nos están escuchando a distancia, por favor, gracias. Sí, sí, adelante, por favor. Comentaba referente a que los justiciables, cuando van a los órganos y que ven los expedientes en el piso, pues así, o sea, es lo que proyectamos hacia la ciudadanía como servidores públicos de cómo tratamos los asuntos, ¿no? Si dicen, oye, los tienen tirados, entonces, ¿qué, qué certeza tengo de que la impartición? La diligencia. Está en el piso, pues no hay diligencia, no hay prontitud, ahí los tiene aventados. Pulcritud, pues el expediente se ensucia. Si el oficial de mantenimiento y servicios, por muy cuidadoso que sea, pasa ahí el trapeador y todo, va a manchar las hojas que integran los autos, ¿no? Y aparte da mala imagen. El esmero, pues no te estás esmerando, ¿no? Es que no hay espacio, ¿saben? Siempre hay espacio. A veces no lo queremos hacer, que es distinto. La presentación, caramba, eso da mala imagen de quien tiene los expedientes en el piso. La eficacia y eficiencia, pues creo que ahí van de la mano, ¿no? No estás siendo ni eficaz ni eficiente en el desempeño de tu trabajo. Y tus conocimientos, oye, los expedientes no van en el piso, van en un archivero, ¿no? Por ese principio esencial de orden, ¿ok? Muy bien. Sí. Por favor, adelante. Sí, gracias. Se me viene a la mente el mural que está en la Suprema Corte de Justicia de Rafael Cauduro, donde están las personas saliendo de aquellos archiveros de los expedientes, porque muchas veces se olvida que estamos tratando con vidas, reflejadas en expedientes, por supuesto. Y luego también tuve a un titular que me decía, bien entre nosotros mismos no trabajamos con número de expediente personal, trabajamos con personas, con compañeros que tenemos problemas, alegrías, familia, tristezas, en infinidad de cosas. Pero me viene esa reflexión. Cada hay una historia de vida, independencia de la materia, ¿eh? Porque casi siempre pensamos en lo trágico que es la materia penal, para quien está siendo sujeta a un proceso. Pero también hay casos severos en administrativo, una atención médica, una reunificación familiar, una clausura. En materia laboral, un despido injustificado. En materia civil mercantil, un concurso mercantil, ¿no? Una demanda donde ya me embargaron mis bienes, ¿no? Por el incumplimiento de un contrato. Y así nos podemos ir en cada una de las materias que integran el derecho. Entonces, por eso es importante que nuestra calidad y eficiencia en el trabajo permee en cualquier área que desarrollemos. Hasta cómo atendemos a la persona que va a buscarnos. Porque a veces pasamos por un lado de la gente y ni siquiera la saludamos. Cierto. Entonces, eso también deberíamos incluirlo porque la presentación de cualquier funcionario, servidor público del Poder Judicial debe agregarse ese tema. Y en los principios, dentro de los principios, pues también deberíamos de agregar. Coincido con la magistrada Indira, la presentación de uno. Y miren, ese es un aspecto que tiene muchos matices y muchas aristas. Yo recuerdo ahorita, magistrada, que lo estaba usted comentando, cuando fue presidente de la Suprema Corte el ministro Mariano Azuela. Emitió un cuadernito, yo ahí lo tengo, lo voy a buscar ahí en mis cajas y le prometo compartírselo. Y ahí venía, acuérdense que en su administración fue quien dio paso al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Y antes de emitir el Código de Ética, en ese librito él plasmó varios principios que debíamos de observar todas las personas servidoras públicas, y uno de ellos era la presentación. No se trataba de venir con ropa cara, se venía de venir vestidos de tal forma que le brindaran confianza y seguridad a los justiciables. ¿Ok?
De eso se trata. Y todo forma parte de la presentación, por favor. Sí, a ver, ¿sí me escuchó? Sí, Sí. muy bien. En relación a lo que manifestaba la magistrada Indira, de esa indiferencia que existe de algunos servidores públicos, precisamente dentro de toda esta reflexión y exposición que nos está usted clarificando muy bien, es necesario que se lleven esto de reflexión, que es la vocación al servicio público, porque no todos tenemos vocación al servicio público, que es la vocación de servir, porque hace rato que preguntaba qué es el servicio público, realmente es servir, es poner a disposición del público mis habilidades, conocimientos y capacidades, porque tengo una vocación de servir y las pongo a disposición del servicio, perdón, del público, lo pongo a disposición del público. Entonces, a lo largo de mi carrera judicial, he advertido que lamentablemente no todos los compañeros y compañeras que integran esta gran institución tienen vocación de servicio. Han ingresado muchos porque ofrece un buen proyecto de vida profesional para tener un buen salario, porque el Poder Judicial de la Federación siempre se ha destacado porque tiene muy buenos salarios y a la fecha los tiene con independencia de los recortes o los ajustes que hemos visto, los sigue teniendo. Tiene salarios muy dignos que están muy por encima de lo que gana la población, la media a nivel nacional. Si lo dimensionan de esa manera, son muy buenos salarios. No te vas a hacer rico en el Poder Judicial de la Federación, solamente te da para vivir en la medianía y dignamente, que tengas tus cosas, algunos gustos, pero no para hacerte rico. Entonces, cuando tú pones un pie en esta institución, es porque tienes vocación. Cuando pasan los años, algunos lamentablemente van descubriendo que no tenían aquella vocación. Y hay algunos compañeros que se quedan en este trayecto en la zona de confort, como oficiales, como actuarios, no trascienden, pero también porque no se esfuerzan, porque hay que esforzarse para poder ser secretario y todo lo demás que puede ser. Entonces, les viene esta cuestión que es la frustración y les viene el desgano por hacer la actividad que estén realizando, ya sea de carácter administrativo o jurisdiccional dentro de un órgano, ya sea jurisdiccional o de naturaleza administrativa. Entonces, pues sí, yo invito a que se lleven esa reflexión, si yo estoy aquí porque tengo vocación de servicio o porque solo vengo por un salario. Yo creo que muchos de nosotros vamos a decir que estamos aquí porque encontramos en el Poder Judicial de la Federación una vocación de servicio a una corta edad, hace muchos años, cuando uno inició, yo por allá en el 2003, 2004, y encontré en el Poder Judicial de la Federación un lugar donde a mí me gustó estar, donde poder servir, y encontré una vocación y un cariño al servicio público. Entonces, yo creo que eso es lo principal que debe de tener la persona que decide entrar a esta institución, porque este es un servicio público a nivel federación, pero al final servimos a la gente en el ámbito en donde te toque, sea en el OAJ, en el TDJ, sea en los juzgados, en los colegiados, etcétera, vas a servir. Entonces, yo creo que eso es lo más toral que nos debemos de llevar en el pensamiento, si realmente yo estoy aquí por vocación o estoy aquí por un salario. Entonces, eso quería yo abonar al comentario de la magistrada. Gracias, juez. Que usted estuvo en la función jurisdiccional también. Todo el tiempo, sí, yo lo sé. Y mejor que nadie su intervención me da pauta para decir esto. El tema de la vocación se ve reflejado actualmente en los órganos en el aspecto de la movilidad. La movilidad puede, me refiero al cambio de que se van moviendo, se puede originar por muchas causas, pero para mí la principal es por la falta de vocación del servicio. ¿Y eso qué se origina? Que nos falta el sentido de pertenencia e identidad. Pertenencia a una institución que efectivamente no nos va a dar para enriquecernos, pero sí para vivir en forma digna y sostener a nuestras familias y a nosotros. Esa identidad nos permitiría saber a dónde estamos, tener conciencia, tomar conciencia de dónde estamos y qué estamos haciendo. Y la vocación es fundamental para poder desarrollar cualquier actividad. Quien no tiene vocación es una persona que nada más está
en un lugar en lo que encuentra algo mejor. Que me paguen, no hay problema, y cuando encuentro algo mejor lo dejo, y ahí es cuando abrimos los cajones y encontramos ahí expedientes, promociones, y muchos de esos errores se ven reflejados en quienes se quedan. Por esa falta de vocación es que a veces otra persona incurre en responsabilidad administrativa y no necesariamente quien no tiene la vocación. También la Ley General de Responsabilidades también sanciona la omisión. Exacto. La omisión también es sancionada, por supuesto, y eso es un gran avance que antes no se tenía. Entonces, las omisiones y las acciones son materia de responsabilidad. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Fíjense, la eficiencia es el grado de energía, colaboración y dedicación que debe poner la persona servidora pública para lograr dentro de su jornada laboral los mejores resultados. ¿En beneficio de quién? De los justiciables, en el caso de nosotros. La evaluación de los aspectos cuantitativos y cualitativos se realizará conforme a la normativa que expida el Pleno. Y ya lo decía, si mal no recuerdo, el magistrado Néstor, al Tribunal de Disciplina Judicial le toca evaluar precisamente los aspectos cuantitativos y cualitativos de las personas juzgadoras, 1,800 aproximadamente. Pero al órgano, la gran tarea son casi 32,000 servidores públicos de carrera, ese es el grueso. Pero también hay que sumar a los compañeros que desarrollan las funciones administrativas. No tengo el dato de cuántos son, si alguien nos los puede, una aportación luego darnos el número total de servidores públicos que somos, sería muy interesante tener ese dato, ¿no? Somos 55,000 aproximadamente, más o menos. Muchas gracias, muy gentil, gracias. Bien, pasemos a la otra tabla, por favor. ¿Cuáles son causas de responsabilidad? Y aquí ya entramos en temas pues, que no nos gusta hablar, ¿sí? No nos gusta hablar de responsabilidades porque pensamos que nos da eso, hablar de responsabilidades como atraer la mala suerte, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad, ¿lo hacemos en un aspecto positivo o en un aspecto negativo? ¿Ustedes qué creen? Negativo. ¿Por qué negativo? Implica sanción, porque nos da la noción de que si hay responsabilidades porque hice algo malo y me van a sancionar. Pero ¿tendrá un aspecto positivo la palabra responsabilidad? ¿Qué piensan ustedes? A ver, una mamá, ¿es responsable? ¿De quién? De sus hijos. ¿Y de qué podría ser responsable? Pues de su educación, de su alimentación, de su cuidado. ¿Y eso es malo? Pues no, es bueno. Un papá, ¿qué responsabilidades tiene? Proveer, trabajar, educar, con el ejemplo. ¿Mm? ¿Un médico tiene responsabilidades? Sí, ¿cuáles? Y preservar la salud de las personas que acuden a él, ¿no? Un sacerdote o un ministro de algún otro culto, de cualquier otra religión, ¿tiene alguna responsabilidad? Sí. Y así nos podemos ir en todas las profesiones y en todas las actividades humanas. Y si ven, la palabra responsabilidad no tiene una connotación negativa, son más las connotaciones positivas. Entonces, fíjense, la palabra responsabilidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, cualidad de responsable, deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Son acepciones. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible hierro en cosa o asunto determinado. En derecho, capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado. Y cuando nosotros hablamos de responsabilidad, nada más es, desde mi punto de vista, para tomar conciencia, saber qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer.
Porque precisamente lo comentaba la maestra Indira, también hay responsabilidad por omisiones, no solamente por acciones. Entonces, cuando nosotros tenemos bien claro qué es lo que nos toca hacer, es más difícil que incurramos en una responsabilidad. Yo así lo veo. Si tenemos obligación de llegar a determinada hora de nuestro trabajo, pues no vamos a incurrir en una especie de responsabilidad laboral. ¿Y cuál va a ser esa? Pues si no llegas temprano, Circa te va a hacer automáticamente los descuentos, ¿no? Así de simple. Parece fácil decirlo, pero nada más hay que tomar conciencia de ello. ¿Ok? Muy bien. El artículo 187, regresemos un poquito. El artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece cuáles son las causas de responsabilidad administrativa. Y eso dice, nada más vamos a leer la primera parte, no vamos a leer todas las conductas porque están en la ley, no tiene caso, las pusimos aquí para que ustedes las tuvieran a la vista. Pero a mí nada más me interesa leer el primer párrafo. Serán causas de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo a las personas juzgadoras, y ahí viene todo el catálogo. Y ese artículo, en su última fracción, remite a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Palabras más, palabras menos, dispone, y todas aquellas establecidas en aquella ley. Esas también son causas de responsabilidad administrativa. ¿Por qué creen ustedes ese párrafo que dice, incluyendo a las personas juzgadoras, que ellos no están sujetos de responsabilidad administrativa? Sí, sí lo están. Pero aquí viene algo. Si ustedes ven, me parece que es el artículo 184, establece causas de responsabilidades específicas para las personas juzgadoras. Entonces, fíjense, las personas juzgadoras tienen esas, más estas, más las de la Ley General de Responsabilidades y más otras que luego vengan. ¿Hecho? Entonces, ok, exactamente. Exactamente. Se derivan. Por favor. No hay ningún tema. El artículo 184 que establece las causas, cuando hace la diferencia con el 180, bueno, y el 187 dice qué conductas son graves. La ley general también te dice cuáles conductas son graves y cuáles no graves. ¿Este 184 se pueden considerar dentro de las graves o de las no graves? Eso hay que ver cuáles son. La misma ley nos va a dar dando y eso lo vamos a ver. Miren, no es mi tema, pero eso no implica para que yo con mucho gusto no pueda atender esa circunstancia. El diplomado se va desarrollando por módulos, ¿ok? Y hay una parte donde ustedes van a ver la parte del procedimiento administrativo de responsabilidades. Y ahí viene el tema de las responsabilidades graves o no. Con mucho gusto lo abordo así para tampoco invadir el tema de otras compañeras o compañeros, pero lo vemos con mucho gusto. Gracias. ¿Sí? Pues sería ideal que la ley estableciera, acción 1, esta es causa de responsabilidad. Esta grave, esta no lo es. Pero les tengo una noticia y no es del actual Tribunal de Disciplina, ¿eh? Eso viene desde el anterior Consejo y desde la anterior Corte. Uno puede determinar que una falta es grave dependiendo de la situación. Así lo interpretó la Corte y hay un criterio de disciplina en ese caso, ¿no? O sea, no es grave, pero por el contexto se convierte en una falta grave, ¿eh? Entonces, es una referencia al catálogo, pero no es un referente único, ¿ok? Ahí hay que tener y ver esa situación. Y esto que les acabo de decir, les voy a traer no sé si para la próxima, pero en estas 3 sesiones que faltan, esa tesis y ese criterio de disciplina, que insisto, no es del actual tribunal, es del anterior consejo, y ahí viene, y es un criterio de disciplina vigente, ¿ok? Muy bien, nos podemos ir a la última fracción. A ver, regresemos un poquito aquí, que era lo que yo les decía. Aquí está. Las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional. A ver, les voy a hacer una pregunta para reflexión.
Levanten la mano, por favor, aquí los presentes y también los que nos están viendo a distancia. Y aquí los vemos. ¿Quién tiene una cuenta bancaria? Todos. Bueno, habrá quien no la tenga y serán casos excepcionales y por muy buena razón. Pero en la generalidad la tenemos. Ahora yo les pregunto, levanten la mano, por favor. ¿Quién ha leído de la primera palabra a la última el contrato de prestación de servicios bancarios que celebran ustedes con la institución bancaria y financiera donde tienen sus recursos depositados? Una persona. Y yo me incluyo en que no la he leído. Ok. ¿Por qué hago este comentario, este ejemplo? ¿Quién de nosotros ha leído toda la legislación que regula nuestros derechos y obligaciones como servidores públicos? Una persona. Muy bien. Si nosotros antes de firmar nuestro nombramiento leyéramos las obligaciones, eso nos invitaría a una nueva reflexión y decir, aquí no me quedo, ¿no? O tal vez sí, lo que platicábamos hace rato del sentido de pertenencia e identidad, que sumados da la vocación. Yo estoy seguro que quienes estamos aquí en este diplomado por el simple hecho de estarlo, es porque tenemos esa vocación y porque nos importa saber qué implica la responsabilidad en todos sus contextos. Pienso que no están aquí por obligación, sino por convicción. Y eso es una gran ganancia para nuestra institución, pero principalmente para todas y todos ustedes, incluyéndome yo. Muy bien. Además de la imposición de la responsabilidad administrativa que corresponde a los nombramientos dados en contravención, quedan sin efectos. Bueno, esto se refiere a estas dos causas, pero bueno, eso no importa mucho. Pero aquí viene algo, les tengo algo muy importante que compartir. Aquí tengo el texto del artículo 179 de la Ley Orgánica. El artículo 279 establece la responsabilidad, esto es sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las responsabilidades de todas las personas servidoras públicas del Tribunal Electoral se regirán por lo establecido en la Ley General de Responsabilidades. ¿Ok? Particularmente por el título octavo de esta ley, así como por las disposiciones especiales del presente título. ¿Y cuál es el presente título? Pues la que regula el Tribunal Electoral. Pero aquí viene lo interesante. Conforme a los órganos auxiliares que se definan en el reglamento o acuerdos generales que al efecto se emitan. Acuérdense que el órgano tiene facultad reglamentaria, tiene facultad legislativa y se pueden establecer nuevas responsabilidades. ¿Es contrario de derecho? No, es una cláusula habilitante y tienen esa facultad. Y también la tiene el Tribunal Electoral. Entonces puede generar más causas de responsabilidad administrativa. Y me parece correcto. ¿Por qué? Porque el derecho no es estático, el derecho es dinámico. Si no, piénsenlo. Les decía, en mi caso, en mi experiencia, cuando fui estudiante de Derecho, el texto de la Constitución era otro. Ahora es distinto. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo va evolucionando el sistema jurídico. Y por tanto, las causas de responsabilidad que ahora son, podrían añadirse otras. Y nada más piensen, ¿qué va a generar la inteligencia artificial? Podríamos encuadrar una conducta de alguien que hace, por ejemplo, elabora un proyecto y se lo presenta a su jefe, a su jefa, que se apoyó en la inteligencia artificial. ¿Eso sería una falta de profesionalismo? ¿Sería aprovechar los instrumentos que nos da la tecnología? No lo sé. Eso habría que ver, eso se va a definir. Y en 30 años les aseguro que este catálogo va a tener modificaciones. De ahí lo dinámico del derecho. Muy bien. ¿Seguimos?
Muy bien. ¿Se acuerdan que les preguntaba si las personas servidoras públicas tenemos derechos y obligaciones? ¿Y qué dijimos? Pues que sí. Muy bien. Fíjense bien. Una obligación tiene como contrapartida ¿qué? Una responsabilidad. Aquí ya no vamos a hablar de derechos, ya vamos a entrar en el campo de las responsabilidades. Entonces, fíjense bien, ¿qué son las obligaciones? Pues son deberes. ¿Deberes de qué? De hacer o de omitir. Vean cómo tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿Qué obligación de hacer? Cumplir con mi jornada laboral, cumplir con entregar el proyecto a tiempo, cumplir con elaborar un presupuesto para la compra de insumos necesarios para el órgano, para el tribunal de disciplina. Muy bien. ¿Qué pasa si no cumplo con esa obligación? ¿Qué consecuencias trae esa omisión? Pues hay una deficiencia en el servicio público, en la prestación del servicio público, pero ahí es donde nace la responsabilidad. ¿Ok? Fíjense bien, la contrapartida, la responsabilidad, consecuencias por incumplir con esos deberes, por hacer o por omitir. Alguien que recibe una contraprestación adicional al salario, ¿es una acción o es una omisión? ¿Una omisión o una acción? Es una acción, lo está recibiendo, ¿no? Alguien que no revisa el panel de promociones, ¿es una omisión? ¿Y si hay una demanda urgente? ¿O el correo electrónico? No revisa el correo electrónico y ahí hay un dictamen que hay que revisar inmediatamente, ¿no? Se genera una omisión. ¿Y eso qué causa? Pues una deficiencia en el servicio público. Y lo que se está sancionando precisamente son esas omisiones en el servicio público. Ven cómo todos los conceptos que hemos estado platicando el día de hoy tienen una interrelación, una sinergia. ¿Qué es la sinergia? Una relación entre todos los elementos que da lugar a un todo distinto a cada una de las partes. ¿Ok? Esa es la sinergia. Muy bien. Las obligaciones consisten en actuar bajo principios y cumplir las funciones de forma correcta. Ejemplos, algunos ejemplos: actuar con legalidad y honradez, administrar bien los recursos públicos. ¿Aquí en el Poder Judicial se administran recursos públicos? Sí. El dinero que se recibe para pagar nuestros salarios son recursos públicos. El dinero que se ejerce para las compras, para las adquisiciones de distintos insumos, es dinero público. Y eso hay que rendir cuentas y actuar con transparencia. Entonces, todas las áreas administrativas y jurisdiccionales, si lo vemos así en forma directa o indirecta, deben de administrar bien los recursos. De hecho, una de las cosas que se está viendo ahora en las visitas es precisamente ver esas cuestiones de los inventarios, ¿no?, que se tienen en los órganos, lo que antes no se hacía, que me parece perfecto. Evitar conflictos de interés y denunciar actos de corrupción. Esa es una obligación que todos tenemos. Como también la tiene cualquier ciudadano. ¿Se acuerdan que si alguien presencia la comisión de un probable hecho ilícito, qué obligación tiene? De hacer la denuncia. No de querellarse, porque acuérdense que la querella cuando a mí me afecta. Es la denuncia. No me afecta, pero yo lo vi. Y ya que se investigue. ¿Ok? Responsabilidades, ¿qué son? Consecuencias por incumplir esos deberes. ¿En qué consisten? En faltas o conductas indebidas en perjuicio del cargo, en el ejercicio del cargo, perdón. Ejemplos: incumplir con cualquiera de las funciones que están establecidas en el artículo 187. Acuérdense que está en sentido negativo, vamos a traducirlas a sentido positivo y ahí tenemos el catálogo de lo que debemos de hacer. Y aquí me detengo. ¿Alguien ha leído? Ya me queda claro que hace rato dijeron que no, pero voy a insistir. Las condiciones generales de trabajo fueron publicadas las últimas en enero de este año, si mal no recuerdo. Y ahí están una serie también de obligaciones. ¿De qué carácter? Laboral. Y su incumplimiento, ¿qué tipo de consecuencias genera? Una responsabilidad laboral. Y una de ellas es tratar con respeto a las personas con las cuales tengamos contacto con motivo de nuestro empleo. ¿Ok? Entiéndase al justiciable, entiéndase a otra compañera o a otro compañero. ¿Ok? Muy bien. Y
¿Dónde estaba yo? En los ejemplos, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, adelante. La palabra sinergia ya la explicamos, no es una definición exacta, sino simplemente es para comprender lo que implica ese término. Vamos a ver ahorita cuál es esa sinergia entre esos tres conceptos. Es una responsabilidad. ¿Alguien quiere decir una responsabilidad? ¿Qué les parece esta propuesta? Hacer lo que me corresponde de la forma de vida, con apego a la ley. Lo que establece el Manual General de Puestos. Ese Manual General de Puestos establece por cada cargo cuáles son las obligaciones que se tienen. Pero serían todas y las demás. ¿Y cuáles son las demás? Pues las que están en la ley orgánica, las que están en la Ley General de Responsabilidades y las que se emitan en los acuerdos generales del órgano, del Tribunal de Disciplina y del Tribunal Electoral. ¿Ok? Muy bien. Empecemos. Fíjense, esta es una definición un poquito más jurídica. La responsabilidad es la obligación jurídica de responder por los actos o omisiones realizados en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión cuando estos contravienen a la ley. Bueno, vamos a mejor decir a las normas, más general, generando una consecuencia. ¿Qué consecuencia puede tener incurrir en una responsabilidad o en una probable responsabilidad? Una sanción. Pero yo les pregunto, a toda la persona que se le instruye un procedimiento de responsabilidades, ¿necesariamente se le tiene que sancionar? Claro que no. Puede determinarse con las pruebas que se ofrecieron, que recabó el órgano que se encarga de sustanciar el procedimiento, que no incurrió en una responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia hay? Ninguna, más que declarar, hacer algo declarativo, no incurriste en responsabilidad, tu actuar fue correcto. Y eso fija un criterio, fue apegado a las normas. Entonces, no hay una consecuencia ahí en el aspecto negativo. ¿Ok? Muy bien. Adelante. Miren, aquí hay una tesis que es de un tribunal colegiado. Vámonos a esa tesis, por favor. Adelantito. Aquí está. Ahí está. Estaba. Ahí está. Aquí está el número de tesis, también está abajo. Este es de 2018. Y fíjense, ahí nos habla del tipo de responsabilidades. No están todas. Pero me pareció interesante este criterio compartírselos para que vean cómo cada uno puede tener percepciones distintas de todas las responsabilidades que incluyen el servicio público. Aquí, ¿cuál nos faltó? Este es el ejercicio. Faltó. ¿O cuál hace falta ahí? A ver, y le estoy pidiendo algo imposible, ¿verdad? Ya veo que alguien sacó allá los binoculares. Fíjense bien. Aquí, pueden incurrir en responsabilidad típica, civil, penal y administrativa. ¿Cuál nos faltaría ahí? La laboral, ¿ok? Dice, en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Mexicanos se prevé un régimen de responsabilidad pública, en el cual se reconocen que los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad política, civil, penal y administrativa. Fíjense, aquí se habla del término responsabilidad pública. Les pregunto, ¿habrá una responsabilidad privada? ¿Qué opinan? La compañera dice que sí, de particulares, ¿verdad? Pues también imagínense en un contrato que se celebra entre particulares, que está regido por el apartado A del artículo 123, que el trabajador no cumpla con una de sus obligaciones, incurre en una responsabilidad, ¿no? Que daría lugar a ¿qué? A la rescisión, ¿ok? De la relación laboral. Entonces, no solamente en el servicio público se incurre en responsabilidad, también en el ámbito privado. Entonces, los seres humanos no podemos escapar de las responsabilidades. Antes yo decía que había dos cosas que eran inevitables en la vida, morir y los cambios. Ahora yo le agregaría las responsabilidades. Ya ven cómo siempre se aprende algo bueno. Ok, regresamos, por favor.
Entonces, fíjense bien, ¿cuántos tipos de responsabilidad existen? La administrativa, la civil, la laboral, la penal y la política. Y les pregunto, ¿todos los que estamos aquí somos sujetos a responsabilidad política? No. ¿Quiénes serían sujetos a responsabilidad política en el Poder Judicial de la Federación? Ministras y ministros de la Suprema Corte, los integrantes, las y los integrantes del órgano de instrucción judicial, las y los integrantes del Tribunal de Disciplina, las magistradas, los magistrados, ¿ok? Las juezas y los jueces, ¿vale? Sin importar si son de elección o de carrera judicial. Todos estamos sujetos al juicio político. ¿Estamos sujetos a responsabilidad penal todos los que estamos aquí? Sí. ¿A responsabilidad laboral? Sí. ¿A responsabilidad civil? Sí. ¿Alguien nos puede demandar? Y por ahí hay un artículo, si mal no recuerdo, en la Ley General de Responsabilidades que establece, oye, lo que a ti te hagan a título individual en una demanda civil no repercute acá. ¿Ok? Y la administrativa. Entonces, fíjense, 5 tipos de responsabilidad. No es algo tan sencillo digerir. Muy bien. ¿En qué contexto nace el tema de la disciplina? ¿Qué piensan ustedes? Es lo mismo que la palabra responsabilidad, ¿eh? ¿En qué contexto nace la palabra disciplina? ¿Disciplina en un aspecto positivo? ¿Disciplina en un aspecto negativo? A ver, explico. Pedro es una persona muy disciplinada. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana, va a correr, antes de salir a correr, tiende su cama, corre durante 1 hora los días sin importar el clima, regresa, se prepara para salir a su trabajo y llega muy puntual. ¿Eso es disciplina? ¿Sí? Ok. Pedro, que es servidor público, en su jornada laboral incumplió con cualquiera de las obligaciones. Su jefe se dio cuenta y promovió una queja en su contra. Se inició la queja. Y ya estamos en el ámbito de ¿qué? De la disciplina. Entonces, tiene los dos sentidos, es bidireccional, la palabra disciplina. Lo vamos a ver. Entonces, fíjense bien, ¿en qué contexto nace la palabra disciplina, la noción de disciplina? En su ámbito de corregir una situación por acción o omisión. ¿Cumplimos nuestras obligaciones por convicción? Por miedo a la sanción. ¿Qué piensan? Por convicción, cuando se tiene vocación de servicio. Cuando no se tiene, es por miedo a la sanción. ¿Ok? Es para la reflexión. Adelante. ¿Las responsabilidades nacen de los derechos o de las obligaciones de la persona servidora pública? De ambos. Esa es muy buena. ¿Quién más? De las obligaciones, ¿por qué debes de cumplir? A ver, ¿por qué de ambos? Por favor. Sí. De los derechos, tengo derecho a agregar un salario, pero si yo hago un uso indebido con ese salario que involucre mi función pública, por supuesto que tendré una responsabilidad de un derecho, así de un derecho, del derecho de erogar mi salario. Y de la obligación, bueno, pues, En ese ejemplo del salario, derecho a percibir un salario, ¿ok? Pero tengo la obligación de ¿qué? De devengarlo de forma con mi trabajo durante mi jornada laboral, ¿ok? Con todos los principios que rigen a la carrera y a todos los que somos servidores públicos, ¿ok? Si no lo hago así, ¿qué pasa? Fíjese, tengo un derecho, pero también se me genera una obligación, son correlativos. Y por lo tanto, ahí está que si tengo un derecho y ese derecho lo ejerzo en forma indebida,
no estoy cumpliendo con mi obligación. Y al no cumplir con mi obligación, surge la responsabilidad. Entonces, podría surgir de los dos. ¿Están de acuerdo? Adelante. Ujú. Como que represento algo y eso es para bien, llamémosle así, Claro. y una responsabilidad en un carácter disciplinario. No me pueden sancionar por algo que estoy haciendo correctamente porque es un derecho que tengo, ¿no? Pero vamos a suponer que yo tengo la obligación, vamos a suponer que yo soy administrador de aquí y entonces tengo la facultad de utilizar el recinto para dar una cátedra. Es una facultad que tengo, ¿no? Pero si yo hago una fiesta aquí adentro, o sea, la facultad la tengo, pero la estoy ejerciendo indebidamente. Entonces, creo que aquí, para entender como responsabilidad en un carácter punitivo, no te pueden sancionar por algo que tú tienes un derecho. Eso no puede ser sancionable. Sin embargo, si tú tienes una obligación de hacer o no hacer, porque también es, sabes que tú tienes que, ejemplo, ya decía, una acción siempre se va a ver reflejada en una expresión de la voluntad a través de la firma, a través de una instrucción, a través de algo. Una omisión va a ser todo aquello que tú no hiciste, pero que tenías la obligación de hacer. A alguien puede parecerle mal que no hagas algo, pero si no tenías la obligación de hacerlo, no puede ser sancionable. Entonces, eso mi tema de hablando de una responsabilidad punitiva tiene que hacer respecto de una obligación que tenías de hacer o de no hacer, ¿no? Muchas veces, aún cumpliendo con el servicio encomendado, las personas servidoras públicas podemos ser sujetos a una denuncia, a una queja. Por eso es importante la labor que desarrolla tanto el órgano como el Tribunal de Disciplina a través de sus instancias que investigan esas conductas y determinan si hay o no responsabilidad. En el ámbito jurisdiccional muchas veces se presentan quejas o denuncias y se desechan porque se determina que es criterio jurisdiccional, criterio jurídico. ¿Ok? Oye, que no enviaste a tiempo la cotización hablando de algo administrativo. No sé si la envié, mira, aquí está mi acusa. Ah, bueno, no hay responsabilidad, pero se investiga. Se tiene que investigar. Por favor. Bueno, Sí. complementar la participación de la compañera de que en ocasiones existen muchos derechos en materia de trabajo que esos, por ejemplo, los días económicos, cuando tienen un fin determinado, pero al momento en el que lo usa para un fin distinto, ahí entraría una deshonestidad. Y ahí es donde se podría sancionar que todo empieza de un derecho y este se distorsiona en el momento en el que se usa para otro fin, o cuando tenemos como derecho a recibir por parte del patrón una herramienta de trabajo, que es el equipo de cómputo, y utilizamos se puede utilizar ese equipo de cómputo para una finalidad distinta, y es donde entrarían que todo parte de un derecho, pero al final se distorsiona la finalidad, y ahí es donde entraría la responsabilidad administrativa. Gracias. Con tu intervención me hiciste evocar dos conceptos que vienen de la teoría del derecho francés, en específico del derecho administrativo, de desvío de poder y exceso de poder. ¿Ok? Entonces, fíjense, es como el dinero. El dinero no es bueno ni malo, dependerá del uso que le des. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de tener conciencia de lo que hacemos en el servicio público. Muy bien. Disciplina. Muy bien. Ah, ahí está la palabra que nos asusta. Vamos a ver qué es disciplina. Bien, esto lo tomé de aquí del órgano, de lo que nos distribuye. Y fíjense, voy a leer. Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o comisión de manera ordenada. De manera ordenada. ¿Se acuerdan lo que platicamos hace rato de los expedientes? De la imagen que debe tener el órgano jurisdiccional o la oficina del órgano del tribunal de disciplina. ¿Ok? Metódica. Todo tiene un método, ¿sí? Todo tiene un proceso, un procedimiento. Y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos. La disciplina permite a las personas servidoras públicas desempeñar sus funciones con orden, con constancia y sentido de responsabilidad. Su práctica fortalece el trabajo institucional. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos del trabajo en equipo, no? Que somos todos, no es uno, no soy yo, somos todos y todas. Muy bien. Y contribuye a alcanzar mejores resultados en el Poder Judicial de la Federación en beneficio de la justicia y la confianza ciudadana. Les pregunto ya que leí,
ahí donde hablan donde ven el término disciplina en sentido negativo. Disciplina, los voy a disciplinar. A quien incurre en esto, esta falta, destitución, inhabilitación, amonestación, suspensión. ¿Dónde ven esos términos ahí? No, no están. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la disciplina? ¿Qué dicen ustedes? Es lo que debemos de hacer, ¿ok? Exacto, exacto, muy bien. Ese es el punto. Este tipo de disciplina positiva nos evita la disciplina negativa a cargo de los órganos encargados de investigar y disciplinar, en estricto sentido. Muy bien. Miren, ya casi estamos a punto de terminar y yo los invito, regresemos un poquito a las preguntas, ¿no? Sí. La que sigue. Ahí. Miren, estas preguntas, y hace rato se mencionó, yo les invito a que tomen nota, se las lleven. Y si gustan compartirlas para la próxima sesión, vamos a ver qué interesante ejercicio. ¿En qué momento termina el servicio público? Pues alguien me dirá, pues el servicio público termina cuando se acaban mis 15 días de nombramiento. ¿No? Y si soy servidor público de confianza, cuando me dan las gracias. Hasta aquí. Ahí termina el servicio público. Pues sí, es una forma de terminar el servicio público. Pero termina, ya lo comentábamos, termina el servicio público cuando me voy a mi casa. Ahí termina mi servicio público. Y vuelvo a poner el ejemplo del juzgado que está de guardia. Yo ya me fui, yo ya salí, pero la necesidad del servicio en que me llamen porque llegaron un exceso de demandas. Pero yo ya salí, a mí me tocaba ese turno, pero se requiere y te necesitamos, ¿no? O ya porque salí, ya me porto mal o me porto bien. En ese momento termina el servicio público. La segunda pregunta, ¿en qué momento una persona servidora pública deja de tener tal carácter? Y la última, ¿qué implica ser persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación? Y si recuerdan, con esto iniciamos nuestra plática. A lo mejor, si ustedes hacen una revisión, la idea que tenían al inicio de esta conversación se ha ido atemperando o se ha ido reforzando o tomamos un poquito más de conciencia de por qué estamos aquí. Adelante, por favor. Gracias. El micrófono. Listo. Sí, en la exposición que usted ha realizado en una forma muy clara, a mí me surge la cuestión de que nosotros tenemos los códigos de ética, el código moral. Si en realidad nosotros hacemos lo revisamos, que usted decía lo del contrato, si nosotros le damos una revisada, los leemos, les encontramos ese sentido, yo creo que nuestro trabajo implicaría con eficiencia y no tendríamos esas cuestiones de la responsabilidad, la responsabilidad no como responsabilidad, esa es una responsabilidad la que tenemos, pero no en la ineficiencia a llegar a una sanción, sino lo hacemos encaminado a que si respetamos esa ética, eso nos da el profesionalismo y eso nos lleva a que nuestro trabajo sea eficiente y que no nos cueste trabajo hacerlo, sino hacerlo con verdadera vocación. Simplemente conciencia y no salir de aquí con miedo ni trabajar con miedo, porque acuérdense que quien trabaja con miedo comete muchos errores. Entonces ahí sí vamos a incurrir en responsabilidad, ¿no? Entonces simplemente dejarnos fluir. Y cuando digo dejarnos fluir, ¿a qué me refiero? Hacer nuestro trabajo con mucho gusto. Hacer nuestro trabajo estando consciente que hay normas que debemos de conocer. Y al conocerlas, mira, si yo hago esto, pasaría esto. Entonces lo voy a evitar. Eso es dejarnos fluir. Entonces las cosas van a salir bien. Y claro, eso no quiere decir que no va a haber un momento en que alguien les interponga una queja o una denuncia. Pero de ahí a que prospere, ese es otro tema. Si uno siempre ha actuado con apego a la legalidad. Por favor.
que se llama Del castigo a la confianza, de Ana Elena Fierro. Y precisamente lo que retoma como servidor público, el servidor público per se ha sido muy castigado en todos los ámbitos ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Pero es de verdad de vocación, horas y horas de trabajo, o llevarte la chamba a tu casa y estarlo haciendo, independientemente del salario, por la convicción y por el servicio. Y ha sido muy penalizado el carácter de servidor público. O sea, ya es como el haragán, el que no hace, Y uno de los temas que toca Ana Elena Fierro en este título es precisamente el decir, también tengámosle confianza al servidor público, porque se ha empoderado a la ciudadanía, lo cual creo que es correcto, en defender los derechos y en denunciar. Sin embargo, como juzgadores, también el 50% de los clientes salen insatisfechos, ¿no? El 50%, porque no ganaron. Entonces, muchas veces, como servidor público, tú la defensa que tienes que hacer es particular, o sea, no tienes un jurídico que te defienda o que atienda, porque tú tienes que defenderte de esas denuncias. Entonces, el hecho de que haya todas esas denuncias como juzgador, pues, también es el sentirte un poco inseguro, no de que vaya a prosperar, no, si tú estás seguro de lo que estás haciendo, es de que tengas que atender todas esas denuncias, porque ya no es que haya confianza del servidor público, es decir, para llegar, un servidor público es una persona honesta, es una persona proba, está haciendo su chamba, es que puedas atender todas esas denuncias, que muchas veces al revés, o sea, es parte de la estrategia del litigante presentar denuncias o para recusar o para ejercer presión con los litigantes o cuestiones así. Entonces, la verdad es que ese libro también toca mucho la sensibilidad de decir, dejemos de pensar cómo hacer punitiva toda la actuación de los servidores públicos, y también de reconocer y dar esa representación ante la sociedad de que un servidor público es una persona ética, es una persona cabal, es una persona comprometida, es una persona con vocación, y está haciendo todo lo que puede hacer para cumplir el servicio, el que te toque, ya sea de limpieza de la basura, ya sea, porque todo eso es servicio público. O sea, nuestro servicio es emitir sentencias, pero vamos y queremos que nos atiendan bien en el ISSSTE, y queremos que nos atiendan bien cuando vamos a declarar pago de impuestos. Entonces, la verdad es que yo creo que también hay que refrendar la imagen del servicio público y de los servidores públicos, reconociendo todo lo que sí se hace, ¿no? Intervención, y yo añadiría, debemos de quitarnos las etiquetas, debemos de quitarnos los introyectos. Los introyectos son aquellas construcciones sociales que se dicen en torno a alguien o algo. Ah, es que todos los que trabajan en ese lugar son corruptos. Todos los que no cumplen con su servicio, pues ha de ser servidor público, ¿no? De nosotros depende, de nosotros, de nosotras depende. Entonces, es la invitación a ser cada día mejores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos gusta nuestro trabajo. Por nosotros, antes que por otros, pero también por los otros, que es nuestra razón de ser. Insistiré siempre en eso, ¿ok? Muy bien. Ok, ¿se regresó, Pau? Bueno, todo lo dicho es para aterrizar en el temario. Las reformas constitucionales de 2015 y se nos pasó. Y las reformas de 2015 al Sistema Nacional Anticorrupción y de 2024 a la reforma judicial. Muy bien. Ahora sí. Miren, se creó este Sistema Nacional Anticorrupción que busca, en términos generales, prevenir y erradicar a la corrupción. Así de simple. ¿Y quiénes intervienen en ese Sistema Nacional Anticorrupción? Todos, absolutamente todos los niveles de gobierno del Estado mexicano. Es muy interesante. Y vean, es de 2015. Y luego tenemos la reforma de 2024, la reforma judicial, que lleva a cabo cambios muy importantes en la estructura del Poder Judicial de la Federación, que ustedes ya tienen referencia de ellos, que hoy los vamos a ver. Pasamos a los detalles.
quedamos en blanco. ¿Se fue? Bueno, miren, ¿cuál es el cambio más importante dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación? ¿Se acuerdan la composición de cómo estaba estructurada la Corte? Eran 11 personas ministras, ¿no? Su presidente o presidenta era el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Y Consejo de la Judicatura Federal, ¿qué tenía a su cargo? Sí, muy simple. La administración y la disciplina, no de todos, de una parte del Poder Judicial de la Federación. Reforma judicial, ¿qué es lo que se hace? Se crean dos órganos. Uno es el órgano de administración judicial y el otro es el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí entran sus competencias. Y vamos a ver las competencias que nos corresponden a nosotros en materia de disciplina. En términos generales, el OAJ, ¿qué facultades tiene en materia disciplinaria? ¿Va a qué? A investigar a quiénes y a sancionar a quiénes. A personal administrativo. A personal administrativo. Por exclusión, el personal jurisdiccional, ¿a quién le corresponde? Al Tribunal de Disciplina. Sin embargo, lo vamos a ver en la última sesión que a mí me corresponde de este módulo. Hay una colaboración muy estrecha entre el OAJ, y ya lo mencionaron aquí, en la inauguración del diplomado, lo cual todos debemos de celebrar y la importancia que tiene. Hay una colaboración muy estrecha en materia de disciplina y en otros temas, pero en lo que a nosotros atañe, entre el OAJ y el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Sí? Hay facultades de atracción y vamos a ver el sistema de recursos. ¿Quién conoce de los recursos? Y van a ver que algunos recursos los conoce el Tribunal de Disciplina, aunque hayan sido sancionados por el OAJ. ¿Ok? Y que también el Tribunal de Disciplina tiene una facultad de atracción respecto de servidores públicos de los poderes judiciales locales, cuando haya conductas conexas con servidores públicos del Poder Judicial Federal. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Ah, hola. Tenemos ahí un pequeño problemita con la presentación, pero bueno, seguimos avanzando en ello. Pero en materia también de la Corte, bueno, sabemos que ahora son 9 personas ministras, ¿ok? ¿Qué más podemos decir de la reforma judicial? Subsiste la carrera judicial, pero a la carrera judicial, ¿hasta qué nivel llega? Hasta secretarios. Entonces, tenemos que hay servidores públicos de carrera judicial, tenemos servidores públicos de elección, tenemos servidores públicos de carrera judicial, tenemos servidores públicos de base y tenemos servidores públicos de confianza. Tenemos esos 4 aspectos. Y esos 4 aspectos son precisamente a quienes va dirigida todo este entramado de responsabilidades. Y también ya les compartí yo que el Tribunal Electoral, por ejemplo, conserva la facultad de disciplinar desde el punto de vista laboral a sus servidores públicos. Pero todo lo demás pasó, ¿a dónde? Al ámbito del Tribunal de Disciplina y al ámbito también del OAJ. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo. ¿Qué más podemos decir de la reforma judicial? Que a partir del 1 de septiembre de ¿qué año? Del año pasado, se instauraron o empezaron su funcionamiento estos 2 grandes organismos. Ah, miren, ya volvió. Qué bueno. Vamos a regresar y ahorita se borra todo, ¿no? Miren, esto de cuáles son los principales objetivos de la reforma judicial, lo que van a ver ahí en las láminas, no las voy a leer, nada más se las explico, fue tomado de la exposición de motivos, que ustedes ya la conocen, o oyeron hablar de ella, ¿no? Y la idea es evolucionar el Poder Judicial, generar mayor credibilidad y confianza en quienes, en los justiciables, ¿ok? Y ahí viene la gran responsabilidad de que
depende de nosotros que esos postulados de la reforma se lleven a cabo puntualmente. Muy bien. Y yo me quedo con aquí están estos, fortalecer la legitimidad a través del poder popular, a través del voto. Las juezas, los jueces, los magistrados, las magistradas, los ministros son elegidos a través del voto popular. Y eso les da ahora la legitimidad. Y si lo ven, también permea hacia los demás niveles de la carrera judicial y de los demás puestos. ¿Ok? Se genera una percepción de confianza en la ciudadanía, en los justiciables. Muy bien, vamos a la otra. Miren, era lo que yo les decía. Antes estaba el Consejo de la Judicatura, y si lo vemos así, el Consejo de la Judicatura, lo que antes era el Consejo de la Judicatura, nace en el órgano de administración y el Tribunal de Disciplina Judicial. Adelante. Órgano de administración judicial. Les sugiero que vean el artículo 70 de la Ley Orgánica. Aquí lo tengo impreso. Y el órgano de administración judicial contará con independencia técnica y de gestión y tendrá a su cargo la administración de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación. Esto es un cambio fundamental. La administración de todos los órganos, incluyendo la Corte, incluyendo el Tribunal Electoral. Antes no era así. ¿Ok? Ese es un cambio fundamental. Y también es un gran trabajo. Requiere de una infraestructura, y por eso es que las infraestructuras que tenían esos dos órganos se pasaron al órgano, y la experiencia se rescata. Desde mi punto de vista, la experiencia acumulada se rescató. Es muy importante el trabajo que desarrollan todos los compañeros, y yo celebro mucho que se haya rescatado esa experiencia. ¿Ok? Muy bien. En esta tabla, lo que estamos poniendo del Tribunal de Disciplina está en el artículo 134 de la Ley Orgánica, y establece: el Tribunal Judicial es un órgano del Poder Judicial con independencia técnica y de gestión, al igual que lo haga. ¿Ok? Para emitir resoluciones que tiene por objeto investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas. Yo leí el temario y va a haber un módulo específico que les explique cómo se inicia la investigación, qué etapas tiene una investigación, cuáles son los criterios que se llevan a cabo en la investigación, quién tiene a su cargo esa investigación, cómo se sustancia ese procedimiento de investigación, y también el de responsabilidades es muy interesante, y precisamente las resoluciones que pueden ser emitidas y cuáles son los recursos que caben o que proceden en contra de esas determinaciones. Y van a ver ustedes que a través de las comisiones, tanto del órgano como del Tribunal de Disciplina, se sustancian esos procedimientos, y el órgano, el pleno del órgano y el pleno del Tribunal de Disciplina tienen competencia para conocer de los recursos que se interpongan en contra de esas resoluciones. Piénsenlo bien. Como todos, como servidores públicos, debemos de saber qué procede si alguien nos presenta una queja, una denuncia, cuáles son los recursos, cómo se sustancia el procedimiento. Es parte de nuestros derechos y también de nuestras obligaciones conocer a puntualidad esos procedimientos. De ahí la importancia de este diplomado. Muy bien. Yo al inicio de mi intervención agradecí a las autoridades del órgano de acción judicial y del Tribunal de Disciplina la invitación. Pero también aquí quiero hacer un reconocimiento y mi agradecimiento a la Escuela de Formación. ¿Qué importancia tiene la Escuela de Formación en todo este entramado y más en este diplomado? Pues de no haber sido por la escuela, por la logística, pues no estaríamos aquí. Pero precisamente la escuela tiene esa labor importante de capacitación. Y fíjense bien, el Tribunal de Disciplina, del resultado de las visitas, puede pedir a la escuela que se establezcan cursos especiales para abordar determinadas temáticas que se detecten en los procedimientos de evaluación. Y todos estamos sujetos a evaluación. Ya nada más, no solamente las personas titulares, todas y todos quienes integramos el Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? Muy bien. Aquí volvemos a
parte de la... Y también algo muy importante, recuerden que la escuela judicial tiene en sus manos la capacitación a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con los poderes judiciales. La capacitación judicial es importantísima. Entonces, también es una labor titánica la que está desarrollando y va a desarrollar la escuela judicial. Aquí viene una síntesis de lo que implicó la reforma judicial, pues no... Personas magistradas de las salas regionales del Tribunal Electoral, de 2 personas magistradas de la Sala Superior, 5 personas integrantes del Tribunal de Disciplina y también del órgano, ¿ok? Y la mitad de personas y juzgadoras en general, ¿ok? Gracias. Si ustedes ven su temario, habla del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la reforma de 2015. Ya vimos qué es el Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí lo vamos a ver. Fíjense bien. Aquí se dice que es un espacio de coordinación. ¿Entre quiénes? Entre todas las áreas de gobierno. ¿Y cómo interviene el Poder Judicial de la Federación en este Sistema Nacional Anticorrupción? ¿A través de qué órgano? La respuesta es esta. A través del Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial es quien nombra a un representante y que en este caso la representante es la magistrada de Gives, quien acude a este Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante. Y aquí es la síntesis de lo que hace. Previene, fiscaliza, detecta y sanciona, corrige. ¿Ok? Y fíjense qué interesante, ahorita me viene a la mente 2 cosas. En la vida, si ustedes se ponen a pensar, nosotros como personas, tenemos, pueden ser más, ahorita yo identifico 2 caminos. Repetir conductas o reparar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que busca este sistema? Prevenir y reparar, las 2 cosas. ¿Ok? Y ese también es lo que se establece en toda la normatividad que nos rige como servidores públicos, que es prevenir. Te estoy dando a conocer lo que pasa si incumples. Allí te estoy previniendo, no lo hagas. Bueno, ¿no lo hiciste? ¿Qué hago? Reparo. ¿Cómo? Sanciono. ¿Yo? Muy bien. ¿Cuál es el fundamento del Sistema Nacional Anticorrupción? Pues el artículo 113 de la Constitución. Ahí nos explica en qué consiste, cuáles son sus objetivos y cómo se va a integrar. Estas son todas esas láminas, que ustedes ya las van a tener, no se preocupen. Y aquí viene el artículo fracción 26 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fíjense bien, la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción y hechos así como la fiscalización y control de recursos públicos. Esto es lo que atañe a nosotros en la participación al sistema de, exactamente. Adelante. Bueno, es como se integra. Miren, aquí les voy a leer, no quiero yo atiborrarlos de tanta información, pero miren cómo se integra. La persona titular de la Auditoría Superior de la Federación, el auditor. La persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La persona titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y un representante del Comité de Participación Ciudadana. ¿Sí ven? Un amplio espectro de todo lo que involucra al Estado mexicano, tanto del lado de las autoridades como de la ciudadanía. ¿Ok? Muy bien, adelante. Miren, con esto concluimos y yo les pediría lo siguiente, que reflexionemos también sobre esto. Ser persona servidora pública en el Poder Judicial implica asumir un compromiso
¿Un compromiso de qué? De hacer muy bien, con nuestro mayor esfuerzo, nuestro trabajo, cumplir con nuestros deberes, cumplir con nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo una remuneración que no sale de nuestros bolsillos, sale del bolsillo de la ciudadanía. Entonces, ahí es que nosotros entramos en el aspecto de la rendición de cuentas. ¿Y cómo vamos a rendir cuentas en ese aspecto? Cumpliendo con nuestro servicio. Es la mejor forma de rendir cuentas. Y concluyo diciendo que no se lleven una impresión de que la palabra disciplina y la palabra responsabilidad son negativas, ¿no? Tienen aspectos positivos que ya los vimos. Y en esa medida, su servicio, el mío, va a ser el mejor, en beneficio de las personas a las cuales nos debemos. Y en relación con nosotros, pues yo les agradezco muchísimo su escucha, su paciencia, a las personas que nos están escuchando a través de los medios tecnológicos. Queda la invitación de que si tienen algunas dudas o unos comentarios, con mucho gusto las atenderé. Al inicio de la presentación de la primera, ahí venía mi correo electrónico, y si no lo tomaron, no hay ningún problema. Se los ponemos cuando iniciemos la próxima sesión del jueves, que me parece que la próxima sesión del jueves va a ser aquí mismo. Sí, ¿verdad? Gracias, sí. Yo tenía otra idea. Y las dos restantes de este módulo van a ser en la sede del Tribunal de Disciplina. Bienvenidos a mi nueva casa. Y gracias. Gracias.